geóloga Leda Sánchez confirmó hoy a MBD Noticias que el temblor que se sintió en la madrugada de este miércoles en la costa de Oro y Montevideo tuvo su epicentro en la zona de Neptunia y registró una intensidad de 4,2 grados. Según confirmaron desde las intendencias de Montevideo y Canelones, hasta ahora no se han reportado daños. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información desde Montevideo con 14 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto, precipitaciones, con vientos soplando del sector sureste entre 20 a 40 kilómetros por hora, con rachas que pueden llegar a los 60 kilómetros por hora. Como siempre, viendo ahora las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Maldonado, entre Yaro y Emilio Frugoni, hasta las 3 de la tarde van a estar trabajando en Hormigonado o en Ciudad de Bahía Blanca, entre Avelino Miranda y Lorenzo Valle, hasta las 5 de la tarde hay carga y descarga, o Coraceros entre Francisco Gómez y Doroteo, allí también hasta las 19 horas va a estar cortado. Vamos ahora a compartir con ustedes otros títulos que se destacan a esta hora. Uruguay cayó en ranking de combate a corrupción. Según informe, el país retrocedió en independencia y eficacia judicial y capacidad para combatir delitos de cuello blanco. Senado destituyó a concejala del municipio Florencio Sánchez por integrar esquema de corrupción montado por su padre, alcalde blanco de esa zona de Colonia. La ministra de Salud, Karina Rando, confirmó que la situación del virus sincicial respiratorio en niñas y niños se encuentra en una meseta y si bien bajaron las consultas, hay alta ocupación en CTI. Vacunación antigripal alcanzó al 61% de la población objetivo. OTAN rechazó ingreso de Ucrania como miembro de alianza de pleno derecho hasta tanto no termine la guerra. Y esta madrugada una alerta disparada a través de redes sociales dio cuenta de lo que muchos uruguayos y uruguayas sintieron, un temblor que tuvo su epicentro en la Costa de Oro, en el departamento de Canelones, con mayor intensidad en la zona de Neptunia. La plataforma Google informó que sobre las 5:43 de esta madrugada se registró un terremoto de magnitud aproximada de 4,0 basado en el sistema Android Alertas. El motor de búsqueda agregó que esto se produjo allí en la zona de Neptunia, lo que fue confirmado por la experta Leda Sánchez a MBD Noticias. La geóloga Leda Sánchez dijo a MBD Noticias que realizados los estudios correspondientes, el epicentro se dio al sur de Neptunia. Tuvimos dos datos preliminares, o sea, el segundo sigue siendo preliminar. El primero fue a raíz de una sola estación, que es la que está en el Comando de Infantería de Marina de la Armada en el Cerro, que nos da una magnitud de 5,18. Ahora ya calculamos en más estaciones, el promedio nos está dando 4,2. Tenemos que recalcular todo nuevamente y el epicentro nos está dando al sur de Neptunia, sobre el Río de la Plata, que también lo tenemos que recalcular porque estamos usando, por la localización del evento, estamos usando las estaciones de continente y hay que buscar estaciones del lado argentino para mejorar mejor la ubicación del epicentro. ¿Es esperable que este tipo de eventos se vayan repitiendo de aquí en más? No es que se vayan repitiendo, ocurren, y hay veces ocurren, algunos son más fuertes y otros son más débiles. Hoy sabemos que son terremotos o que no lo son en función del registro que tengamos en los equipos, pero en este caso, con este terremoto y con los otros que han ocurrido en el territorio nacional, podemos resolver y podemos darle una respuesta a la población, que es lo que a nosotros nos importa. Tanto desde la Intendencia de Montevideo se informó que hasta el momento no se recibieron denuncias sobre el siniestro. El sismo que se vivió en esta madrugada, parece que se sintió más en Canelones, pero también acá en Montevideo. ¿Hay algún tipo de relevamiento que esté haciendo la Intendencia al respecto? No hemos tenido denuncia al respecto sobre el tema, estamos atentos. Y el alcalde de Atlántida, Gustavo González, dijo hoy que no hay daños registrados en su departamento, pero sí mucho nerviosismo en la gente. González sostuvo que sobre las 5:40 de la mañana sintió un ruido abrumador como un gran trueno, dijo. Hoy a las 5:40 sentimos un ruido
abrumador, como un gran trueno, podríamos decir, algo así. Justo era la hora en la cual yo me estaba levantando. Al ratito ya nos empezó a llegar la noticia de lo que había sucedido. Y bueno, era un sismo con un epicentro a 11 kilómetros de la costa, intensidad 4.0. No sabemos mucho más. Ahora justamente estamos recabando más información junto con SECOEL. De todas maneras, no hay daños a infraestructura, es decir, no percibimos nada anormal. El mar muy calmo, yo les había mandado una foto de hace un rato, y nada grave, nada grave. Sí, la gente muy nerviosa, preguntando mucho, bueno, acerca de esto. Y la Intendencia de Canelones también informó que recibió la información de un sismo registrado en un punto cercano. En principio se dijo en Atlántida, pero en realidad, como decía Leda Sánchez, a Neptunia y otras zonas allí de la costa de Canelones en las primeras horas de la mañana, a partir de lo cual la Comuna Canaria comenzó a desarrollar 2 líneas de trabajo. La Intendencia está realizando relevamientos en zonas cercanas con autoridades y con actores locales para identificar posibles impactos, los cuales no fueron detectados hasta el momento. Vamos a ir a otros temas que también marcan la agenda de esta jornada. La última encuesta de Cifra reveló que menos de la mitad de la población aprueba la gestión del presidente Luis Lacalle Pou, pese a un repunte de 4 puntos con respecto a la anterior medición de principios de año. Desde marzo del 2020 la aprobación presidencial ha caído 15 puntos porcentuales. Los datos de Cifra indican que 40% de la sociedad rechaza lo actuado por el presidente Luis Lacalle Pou, 12% prefirió no opinar y 48% lo respaldó. La consultora destaca como elevado el apoyo pese a la crisis del agua y al desgaste natural que implica el ejercicio del poder. En este sentido, comparó el respaldo popular a la administración Lacalle con las obtenidas por el Frente Amplio en sus 3 gestiones en igual periodo de tiempo. Con respecto al primer gobierno, Tabaré Vázquez reunía 56% de apoyo en 2008. José Mujica 50% en 2013, superando solo a la segunda administración Vázquez, que en 2018 marcó 28% de respaldo. Con relación a su medición histórica, Cifra destaca que en marzo de 2020 Lacalle conseguía el apoyo de 63% de la sociedad, cayendo consecutivamente en las 6 mediciones posteriores hasta el piso de 44%, registrado en febrero de 2023, aumentando 2 puntos en abril y otros 2 en junio hasta llegar al 48% actual, 15 puntos menos que al iniciar el mandato. Uruguay retrocedió en todas las variables vinculadas al combate a la corrupción desde el año 2020 a la fecha. Esto según el último índice de capacidad para combatir la corrupción, que evalúa las fortalezas de 15 países latinoamericanos en este tema. El estudio lo realiza American Society, el Consejo de las Américas, que el mes pasado premió al presidente Lacalle Pou por su liderazgo y visión de Uruguay. Semanas después de galardonar al presidente uruguayo con la insignia de oro 2023 del Consejo de las Américas, la misma institución encendió la alerta por el retroceso de Uruguay en el combate a la corrupción, aunque se mantiene en el primer lugar del ranking como el país latinoamericano con mejores capacidades para enfrentar el problema. Se trata de la 5ª edición de este informe, que contempla 3 aspectos centrales: capacidad legal, democracia e instituciones políticas y sociedad civil, y medios de comunicación. En el capítulo, Uruguay se señala que tuvo una caída del 6% en su puntuación global con respecto a 2022, con retrocesos en las 3 categorías. El informe consigna que Uruguay registró retrocesos en variables fundamentales de la capacidad legal, como la independencia y la eficacia judicial, la capacidad para combatir los delitos de cuello blanco y la cooperación internacional en materia de orden público. En particular, se menciona la falta de recursos para la Junta de Transparencia y Ética Pública y la denuncia de su expresidenta Susana Signorino, que al renunciar en 2022 dijo que el organismo se había politizado. Otro aspecto central refiere al escándalo de corrupción protagonizado por Alejandro Astesiano, el ex jefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, como factores que cuestionan la reputación de buena gobernanza de Uruguay. En la proyección a futuro, American Society pronostica una campaña electoral con el foco en el caso Astesiano y la corrupción, y advierte como tema crítico para monitorear el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para que la Fiscalía General de la Nación quede a cargo de un triunvirato con integrantes designados por el gobierno de turno.
El Senado destituyó a María del Luján Sánchez de su cargo de concejala en el municipio de Florencio Sánchez, en el departamento de Colonia, por integrar el esquema de corrupción que habían montado su padre Alfredo y su hermano Pablo cuando eran alcalde y edil de Colonia, electos en el 2020 por la lista 904 del Partido Nacional. La decisión se tomó este martes luego que el plenario archivara el juicio político contra la intendenta Carolina Cose. A diferencia de lo ocurrido en Montevideo, donde además de señalarse que no hubo violación de la Constitución y por tanto no había mérito ni para el juicio ni para una acción penal, en Florencio Sánchez la concejala ya está condenada junto con su padre y otras personas. La Cámara de Senadores resuelve destituir a la señora concejal del municipio de Florencio Sánchez, María del Luján Sánchez, de conformidad con lo previsto por los artículos 93, 102 y 103 y 296 de la Constitución de la República. Y aquí sí hay una ley, artículo 18 de la ley 19.272 de 18 de septiembre de 2014. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 21 en 24, afirmativo. Conocido como el alcalde de las Mil Gauchadas, Alfredo Sánchez fue condenado a 3 años de prisión por asociación para delinquir en reiteración real, concusión y fraude. Entre otras cosas, se comprobó que entregó canastas a cambio de votos, realizó trabajos personales con recursos públicos y devolvió vehículos incautados por infracciones. En abril de este año, el Senado ya había destituido mediante juicio político al exalcalde y a su hijo Pablo, que era edil de Colonia y formaba parte del esquema de corrupción, al igual que María del Luján y otra concejala, Nancy López, destituida en mayo por la misma vía y causa. Esta mañana en la primera edición de MBD Noticias, el economista Martín Valcorba analizó las principales características de la rendición de cuentas. En ese sentido, el experto señaló que el actual proyecto presenta una importante falta de transparencia. Valcorba definió la situación como un carnaval electoral oculto y disfrazado. El principal riesgo es derivado de la falta de transparencia que estamos observando. Hay un montón de gastos que el gobierno está realizando y que no los está registrando fiscalmente en este momento, y por lo tanto eso es un problema que está dejando el gobierno para la próxima administración. O sea, se van a hacer en estos 2 años que restan de este periodo de gobierno muchas obras, sobre todo a nivel vial, de infraestructura vial, alguna cosa en vivienda, pero nada de eso se va a registrar fiscalmente. Entonces, es como si tuviéramos una suerte de carnaval electoral oculto y disfrazado. Momento de salirnos, vamos a la Junta Departamental de Montevideo. Allí está nuestro periodista Federico Yurkovich. Buen mediodía, Federico, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. ¿Qué tal, Rosina? Efectivamente, en la Junta Departamental de Montevideo, porque ayer de alguna manera fue el centro de las noticias a nivel nacional, porque el Senado terminó de tratar, dio la sesión donde se resolvería sobre el juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que ustedes recuerdan, se inició en octubre de 2022 a pedido de ediles de la coalición multicolor aquí en Montevideo ante la actitud de la intendenta de no concurrir a sala ante un cuestionamiento sobre los pedidos de informe. En aquel momento el edil Javier Barrios Bove, que fue el impulsor y la cara visible de esta iniciativa, explicaba que es la única instancia donde la intendenta no se puede hacer representar en la Junta Departamental, y por eso se iniciaba el juicio político que ayer en definitiva se archivó en el Senado. Por eso es bien importante para nosotros recibir al edil Javier Barrios Bove y consultarle cómo siguió la sesión de ayer, en definitiva una primera evaluación del resultado. Ayer nosotros concurrimos al Senado de la República a escuchar las distintas posiciones. Desde que planteamos el juicio político sabíamos que no había los votos para la destitución, como se habló ayer, porque obviamente el Frente no iba a dar los votos. Lo que hicimos los ediles de Montevideo, lo que hizo la Junta Departamental de Montevideo fue defender su posicionamiento, defender los mecanismos de contralor que tienen los legisladores departamentales, en este caso, frente a las autoridades departamentales. Nosotros buscábamos poner en la opinión pública la situación que estaba viviendo la Junta Departamental de Montevideo. Creo que eso se logró. Sabíamos, como reitero, desde un primer momento que no se iba a llegar a la destitución de
del intendente de Montevideo, pero sí quedó claro ayer en la palabra de varios de los senadores que el intendente de Montevideo violó la Constitución al no comparecer a la Junta Departamental en el único caso que está obligada a hacerlo. En resumen, Barrios Bove, en principio era una iniciativa que contaba con el apoyo de toda la coalición. En el camino algunos ediles del Partido Colorado retiraron su apoyo y ayer también algunos legisladores del oficialismo a nivel nacional cuestionaban si la gravedad del hecho ameritaba el inicio. Sobre ese aspecto, ¿hay algún nivel de reflexión o autocrítica en ese sentido? Autocrítica no. Creo que ayer también quedó establecido que hubo violación a la Constitución. A nosotros, frente a una violación a la Constitución, no nos queda otra más que denunciarla. Creo que era el único mecanismo, reitero, no se contestaban los pedidos de informes, no se convocan a las comisiones investigadoras, no se comparece en sala. El único mecanismo que nos quedaba frente a una violación a la Constitución era denunciarlo hasta el Senado. Creo que la posición de muchos, reitero, de muchos senadores fue que hubo violación a la Constitución. También ayer hubo un acuerdo entre los partidos políticos para archivar este caso y hay de reconocer la posición del senador Gandini que, leal a sus convicciones, a que había una violación de la Constitución, votó en contra de ese archivo. Pero bueno, nosotros entendemos que este es un capítulo más de las incomparecencias de la ingeniera Cose. La ingeniera Cose nos llamó poderosamente la atención ayer en la conferencia que se hablara una intentona. En este mes de recuerdo de los 50 años del golpe, hablar de intentona parece fuera de lugar. Esto es un mecanismo constitucional. La ingeniera Cose tuvo la posibilidad de defenderse ante el Senado, lo hizo, no compareció, pero sí mandó un escrito. Entonces, hablar de intentona me parece que estaba fuera de lugar en este ámbito. ¿Cómo piensa que queda ahora el relacionamiento? Ahora más queda gestión por realizar y le pregunto si de alguna manera se jugó con ese saber que no iba a prosperar el juicio para saber en definitiva si usted realmente cree que la intendenta debería ser destituida más allá de la resolución del Senado. A ver, relacionamiento con el Ejecutivo no ha habido. Desde el primer día la intendenta no ha recibido a la oposición, ni a la bancada del Partido Nacional, ni a muchos de los ediles. Llamamos a los directores y a veces ni nos atienden. Entonces no ha habido, no creo que cambie el relacionamiento en estos años que quedan, casi 2 años que quedan de gestión. Sí era un llamado de atención para tratar de buscar otro, no relacionamiento con la oposición, relacionamiento con el poder legislativo. Acá vieron que dice el Parlamento de Montevideo. Nosotros somos los legisladores de Montevideo y una de las funciones es la de Contralor. Creo que la intendenta debe ser controlada y debe ella aceptar los controles que la propia Constitución establece. Eso es lo que pretendíamos, un cambio. Lo que hemos logrado ahora es que los pedidos de informes se contestan en los 20 días y eso para nosotros ya es un logro. ¿Merecía ser destituida? Si merecía, nosotros entendemos que no hay violaciones graves o chiquitas, hay violaciones a la Constitución y yo entiendo que ese librito que es la Constitución es para representarse. Que una persona que quiere ser candidato y presidente de la República viole la Constitución, para mí es muy grave. Hasta aquí entonces el primer balance del edil Javier Barrios Bove, del Partido Nacional, promotor en definitiva de esta acción política. Mañana habrá coordinación de bancada, de ahí quizás pueda surgir alguna otra valoración, pero cerramos por aquí, Rosina. Muchas gracias, Federico. Y a propósito de la votación negativa del Senado al juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, el presidente de la Junta Departamental de Montevideo, Nicolás Laza, dijo a MBD Noticias que primó la cordura, aunque se está intentando, dijo, instalar una confrontación política de índole electoralista. No sé si decir que primó la cordura, que uno se siente feliz porque realmente fue un episodio muy triste para la democracia el que nos tocó vivir. Los juicios políticos son recursos que tienen sobre todo las minorías para poder cuestionar a sus gobernantes. Entendemos que en este caso se abusó tremendamente de la herramienta que no ameritaba. Ayer además yo tuve la oportunidad de estar acompañando desde las barras la discusión del Senado y realmente escuchamos cosas que fueron gravísimas. Situaciones muy graves que hablan de una voluntad de instalar una agenda política y una confrontación política muy electoralista, ya diríamos a esta altura del partido, que se lleva puesta a las instituciones, ¿no? Eso me parece que es lo más preocupante. Llegamos a escuchar el absurdo de un senador que iba con una posición que además era unánime en la comisión y la cambió porque le llegó una convocatoria, porque leyó un tuit.
O sea, estamos hablando de que hay senadores de la República que lo que determina que voten la destitución de una intendenta es un tuit. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo hoy que la situación sanitaria por el virus sincicial respiratorio en niños y niñas se encuentra en una meseta, que si bien las consultas médicas bajaron, hay una alta ocupación en CTI por estos casos. Destacó también la importancia de la vacuna antigripal, que alcanzó el 60% de la población objetivo, esto es niños, niñas menores de 5 años, embarazadas y mayores de 65. En cuanto a la cantidad de consultas, se ha visto una disminución en la cantidad de consultas en algunos de los centros Centinela, que ha bajado hasta 2 y 3 veces. Sin embargo, todavía no podemos decir que se ha notado una caída muy ostensible en lo que es la ocupación de CTI. La ocupación de CTI, a pesar de que ha bajado en algunos lugares y en algunos centros, todavía sigue siendo alto, por lo tanto, tenemos que esperar un poquito más para el descenso de estas curvas. De todas maneras, hemos visto que el ascenso ese que teníamos al inicio cuando hicimos la solicitud, ese ascenso exponencial, ese ascenso ya no lo tenemos más bien una meseta, estamos esperando la fase de descenso de internaciones en CTI. Es esperable que en los próximos días de a poquito continúe bajando, también es esperable que, como pasa todos los años, en el mes de agosto, después de recuperadas las clases, un poquito más adelante haya un pequeño pico nuevamente. Eso es normal, eso sucede todos los años. En cuanto a la campaña de vacunación contra la gripe, la semana pasada se dio un aumento alcanzando 35.000 dosis y en lo que va de esta semana se administraron 30.000. Y esta semana de 30.000 dosis. El porcentaje de la población vacunada objetivo, que son los niños entre 6 meses y 5 años y los mayores de 65, están vacunados en un 61% y el total de las dosis vacunadas administradas en todo el periodo de la campaña ha sido cercana a 480.000 dosis. Eso quiere decir que hemos aumentado el nivel de vacunación, pero que no hay que bajar los brazos, que la población tiene que seguir vacunándose contra la gripe. Segundo móvil de este mediodía, nos vamos a la Intendencia de Montevideo, tenemos de nuevo la Feria del Libro Infantil y Juvenil Ideal, el programa sobre todo con estos días que estamos viviendo. Macarena Vico, ¿cómo estás? Bienvenida, adelante. Buenos días, Rosina. Sí, en el atrio de la Intendencia hasta el 23 de julio va a estar la Feria Infantil y Juvenil del Libro, que invita justamente a este público a acercarse, a comprar libros, ver qué hay, pero también la oferta es muy variada y por eso estamos junto a Melina de la Cámara Uruguaya del Libro, que organiza junto a la Intendencia estos días de feria. Bueno, la oferta es muy variada, no es solo venir a comprar libros, sino también a vivir la experiencia de pasar por juegos, talleres. Contanos un poco, Melina, con qué se puede encontrar la gente. Sí, exactamente. Además del paseo por el atrio, donde pueden encontrar más de 32 stands, hay una propuesta de calidad en cuanto a actividades, desde talleres de creación de historietas hasta shows musicales, obras de teatro, actividades de todo el tipo. Obviamente, como siempre, las presentaciones de libro, la conversación con los escritores, que es nuestro foco. Pero bueno, la grilla es muy variada y en especial en esta edición que cae en vacaciones. Bien, están como probando esta fecha que, bueno, se dio por ciertas circunstancias, pero que también busca apuntar a acercar el público juvenil, me comentabas más temprano. Exactamente, es una fecha que en realidad siempre tuvimos ganas de probar cómo iba la Feria del Libro Infantil y Juvenil y bueno, por distintas circunstancias, esta es la oportunidad. Tenemos mucha expectativa porque, nada, nos permite trabajar con los niños y las familias de otra manera. Así que nada, ojalá que se acerquen. Bien, ¿cuál es el desafío para este público que a veces suele ser desestimado por quienes escriben? ¿Por qué es importante acercar tanto a niños como a adolescentes y jóvenes a la lectura? En realidad es el público al que nosotros le prestamos más atención porque son los futuros lectores. Entonces, nada, ahí es un desafío ver cómo se generan nuevos lectores, cómo se trabaja con los lectores, con los niños que ya están leyendo y cómo se generan nuevos lectores también. Por eso este es un evento súper importante. Bien, de alguna manera es acercar a partir de las actividades también a invitar a este mundo de la lectura. Exactamente,
a introducirse al mundo de la lectura, a encontrarse con los creadores, tanto los escritores como los ilustradores, los trabajadores del libro y nada, acercarse a un mundo que tiene muchas posibilidades. Bien, muchas gracias Melina para estos minutos para MBD Noticias. Bueno, la invitación está hecha. Hasta el 23 de julio se puede visitar acá el atrio. Hay talleres y muchas actividades, juegos, música, magia, teatro para todos, niños, niñas y adolescentes y también jóvenes, que además también se acompañan en la explanada, los días de lluvia no, como es en esta ocasión, de inflables con acceso gratuito para niños y niñas. Divino plan. Muchas gracias, Maca. Nosotros hacemos una pausa muy breve. Volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información. Con 11 grados a esta hora aquí en Montevideo, la abogada Soledad Suárez, que es la defensora de 6 de las víctimas denunciantes por explotación sexual de menores contra Gustavo Penades, defendió la reserva de la identidad de las víctimas y dijo que no se arrepiente de ninguna de las palabras dichas. En diálogo con TV Ciudad, dijo que la reserva sigue vigente mientras el Tribunal de Apelaciones no se pronuncie ante el recurso presentado por la defensa del legislador. La abogada del consultorio jurídico dijo también que los datos que se dan de una víctima resultan intimidantes. Las víctimas, agregó, codifican eso con temor. En ningún momento cuestioné el derecho de las defensas a plantear su pretensión de cuestionar la reserva de identidad. Lo que yo dije era la situación jurídica en la que estábamos nosotros, como defensores de las víctimas, de redoblar esfuerzos para su protección. La jueza confirmó la postura que junto a la Fiscalía defendemos en cuanto al riesgo que corren las víctimas respecto a que fuera una posibilidad que se conociera su identidad. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central y mañana a las 8 de la mañana. Que pasen ustedes muy bien.